Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, El Rincón Literario, donde cada semana exploramos el apasionante mundo de la literatura y les traemos recomendaciones, análisis y charlas que nos conectan con autores y autoras que han dejado huella en el mundo de las letras. Les habla Antonia Carriño Y Fernanda Martínez. Nosotras seremos sus anfitrionas. Y hoy, como siempre, les hemos preparado un episodio muy especial, lleno de contenido interesante y preparado con mucho cariño para ustedes. En este episodio vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de un autor que marcó un antes y un después en la literatura latinoamericana. No es nadie más que Pedro Lemebel. Y en particular hablaremos sobre su obra de Perlas y cicatrices, publicada a inicios de los años 2000. Este libro, al igual que la gran mayoría de sus obras, es una ventana a su visión única del mundo y de la realidad chilena, una mezcla perfecta entre la crudeza y la poesía, que logra desarmar a cualquiera. Pero antes de adentrarnos en el análisis del libro, vamos a conocer un poco más sobre el hombre detrás de las palabras. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado de su nombre, pero ¿quién fue realmente Pedro Lemebel? Lemebel fue un autor, cronista y artista visual chileno cuyas obras se caracterizan por su estilo provocador y crítico. Con una personalidad irreverente e icónica, acompañado de una voz particular, se convirtió en un ícono de la cultura LGBT y de la resistencia cultural en América Latina. Lemebel comenzó su carrera en los años 80, siendo parte de un dúo con Francisco Casas, el cual se hacía llamar Las Yeguas del Apocalipsis, nombre el cual surgió por el SIDA, la cual era considerada como la plaga del fin del siglo, a lo cual, en respuesta a esta profecía, ellos decidieron personificar la versión femenina de los bíblicos jinetes del Apocalipsis y se autodenominaron las Yeguas del Apocalipsis, haciendo una pequeña sátira con su sexualidad y las ideas que se tenían en aquella época. Ellos usualmente solían desafiar al régimen militar mediante su arte en forma de protesta, hablando de temas tabú como la homosexualidad y la represión política que existía y sigue existiendo. Ya en los años 90, Lemebel se centró más que nada en la literatura y en el periodismo, y gracias a esto y sus crónicas, obviamente, Pedro Lemebel ganó una gran notoriedad como cronista. Él fue autor de varios libros que combinan la crónica y la ficción, como La esquina es mi corazón, de 1995, Crónicas de Sidario, de 1996, Sanjón de la Aguada, de 2003, y su novela más célebre, Tengo miedo torero, del 2001. Esta es una mezcla de amor, política y una gran sensibilidad, narrando la relación entre un homosexual y un guerrillero comunista en el Chile de Pinochet. Esta novela se convirtió en un hito de la literatura LGBTQ+, en América Latina y ha sido recientemente adaptada al cine. Ahora, centrándonos en Perlas y cicatrices, el capítulo en específico del que vamos a hablar hoy es el número 2, titulado Dulce Veleidad. Este capítulo alberga 8 crónicas, las cuales nos transportan a diversas historias y personajes que presentan a la sociedad chilena sus contradicciones, pasiones y pesares. Estas crónicas, escritas con el estilo provocador y a veces desgarrador de Lemebel, son una mezcla de crítica social y emotiva que logra retratar lo complejo de la vida en los barrios populares de Chile. Hay dos temas que destacan en cada crónica. Estos son la sexualidad y la dictadura. Estos tópicos destacan en la escritura de Lemebel y son sumamente atractivos, gracias a la forma de redacción que poseen. Sin nada más que decir, les hablaremos un poco de cada crónica. Comencemos hablando de uno de los capítulos más emblemáticos de todos, Palmenia Pizarro, o como Lemebel lo subtitula, El regreso del cariño malo. En este texto, Lemebel nos describe a Palmenia Pizarro como una joven incomprendida y rechazada por la sociedad chilena adinerada, a pesar de su gran popularidad entre el pueblo. La crónica nos cuenta que Palmenia era la voz del pueblo que cerraba el espectáculo con su "Ódiame por piedad, yo te lo pido", y que su música había clavado hondo en la emoción herida de la miseria barrial. Sin embargo, fue tachada como yeta, que significa que trae mala suerte, y marginada en parte por ser símbolo de lo popular y vulgar para los ojos conservadores. La dictadura de Pinochet intentaba controlar y limpiar la cultura nacional de cualquier manifestación que considerara vulgar o inmoral. En este contexto, Palmenia es una representación de la opresión cultural, un artista cuyo arte popular no tenía cabida en la narrativa de buen gusto promovida por el régimen. Al final, cuando Palmenia triunfa en México y regresa a Chile, lo hace con una nota de venganza simbólica al dedicarle al país su famosa canción Cariño Malo, que Lemebel describe como la voz de una humillación exiliada.
La siguiente crónica es La Leva. En esta historia, Lemebel aborda la violencia que recae sobre los cuerpos de las mujeres en los barrios populares. La joven protagonista es descrita como la chica de la moda, que pasaba con sus minifaldas de lunares fucsia y calipso, exhibiendo una sensualidad provocadora que incomodaba a la comunidad. Esta provocación, sin embargo, la convierte en víctima de una brutal violación grupal, castigada por atreverse a mostrar su sensualidad libremente y desafiar las normas conservadoras que había durante la dictadura. Lemebel narra crudamente cómo es atacada. Se nos describe como unos brazos como tentáculos que la agarraron desde las sombras, montándola epilépticos en el apuro del capote poblacional. La comunidad es cómplice del abuso al mantenerse en silencio, y la joven debe regresar a su casa, sin hacer ruido para no decir nada, para no tener que explicar nada. Lemebel buscaba mostrar cómo la dictadura de Pinochet reforzó una cultura de represión sexual y un juicio moral hacia las personas de libre sensualidad y sexualidad, donde las mujeres, en su mayoría, eran castigadas por expresar su libertad sexual, en donde la violencia hacia ellas era validada por la sociedad conservadora. La siguiente crónica es Camilo Escalona. Esta nos cuenta la historia de un joven revolucionario que acaba traicionando sus ideales, un fenómeno que Lemebel conecta con el contexto represivo de la dictadura en el cual se inspiró para esta historia. Al recordar al joven Camilo, Lemebel describe la inocencia y el fervor revolucionario que lo caracterizaban. Este nos cuenta que él nunca tuvo vértigo por la altura, quizás por eso fue el único que vio venir el futuro nublado. Pero cuando el régimen militar toma control, Escalona, como muchos otros líderes de izquierda, abandona sus ideales para sobrevivir y adaptarse al sistema, buscando desesperadamente sobrevivir. Esta transformación se convierte en una crítica de Lemebel a cómo la dictadura arrastró a muchos a traicionar sus ideales, y con ello también sus expresiones personales y sexuales, llevándolos a reprimir o adaptar sus deseos a los nuevos estándares conservadores impuestos. Al recordar su adultez, Lemebel observa que Escalona se atragantaba como esas frases rojas, como si su juventud idealista ya no fuera más que una fachada que perdió el significado. La siguiente crónica es El exilio frufru. Lemebel muestra aquí su desdén por aquellos exiliados que regresan a Chile con una identidad superficial y frívola, luego de haber huido durante la dictadura. Estos individuos, al volver, traen consigo un cierto aire internacional, conversando entre ellos, recordando las superpastas o los costillares frufru de la Charo en París. Esta cita hace referencia al cómo los recién llegados a Chile desde el exilio traen una mentalidad nula de la situación que se vivió. Debido a su privilegio y a su situación acomodada en un nuevo país extranjero, vienen al país sin una verdadera conciencia, romantizando y siendo totalmente inútiles mentalmente para entender la situación que se vivió. Esto nos demuestra de la poca capacidad que tienen este tipo de personas para salir de su burbuja y darse cuenta de la situación que de verdad se vivió. Para Lemebel, estos exiliados representan una paradoja, pues si bien huyeron del régimen de Pinochet, regresan sin una conexión real con los errores que el pueblo chileno soportó en su ausencia. Además, traen consigo una sexualidad liberada que no se integra con el Chile conservador que dejó la dictadura. Lemebel se burla de cómo estos exiliados glorifican su vida en Europa, coloreando de turismo el sufrimiento involuntario de tantos otros que, a diferencia de ellos, no gozaron de una vida de privilegio en el exilio, sino que sobrevivieron en silencio y en lugares donde la lucha era necesaria para poder seguir respirando. Y la última crónica es El gorrión de Conchalí, la cual nos cuenta la historia de Salo Reyes. Esta historia busca mostrarnos cómo la dictadura explotaba la cultura popular, convirtiendo a sus figuras en caricaturas para entretener a la élite. Lemebel describe cómo el cantante, un símbolo de la identidad popular chilena, es humillado en televisión al ser hipnotizado por morder una cebolla como si fuera una manzana. Es una metáfora de la cebollera humillación. Este acto de manipulación y burla refleja el desprecio que la dictadura y sus aliados sentían hacia la cultura popular. La sexualidad y masculinidad de Salo, un morenazo pinganilla que seducía en las quintas de recreo populares, se vuelve objeto de una grotesca comedia televisiva en la que su dignidad es pisoteada. Lemebel critica esta explotación del pueblo como entretenimiento para la clase alta y la manera en que la dictadura reducía a los íconos populares a meros espectáculos, despojándolos de su autenticidad solo para humillar a los demás abajos y demostrarles
que eran ellos, los ricos, los que tenían el poder. Antes de irnos, nos gustaría recomendarles otros libros de Pedro Lemebel. Entre estos están Loco Afán, Crónicas de una travesti, de 1996. Este libro es una mezcla de crónica, memorias y reflexiones sobre la vida de un travesti en la sociedad chilena. Es uno de sus trabajos más emblemáticos y es una obra que explora la marginalidad y la sexualidad con una prosa cruda y poética. Número 2. Las cosas que perdimos en el fuego, de 2005. Esta es una serie de relatos en los que Lemebel aborda temas de violencia, pobreza, identidad y el sufrimiento de las personas marginales en la sociedad chilena, con un estilo muy personal. Toca temas sobre el amor, la muerte y el dolor. En tercer lugar tenemos Mi hermana la loca, de 2002. En esta novela, Lemebel relata la historia de su relación con su hermana, que sufre trastornos mentales, y la situación de marginalidad y abuso que enfrenta. La obra está cargada de emociones y reflexiones sobre la familia, el abandono y la locura. También les recomendamos libros de autores con un estilo similar a Pedro Lemebel. Entre estos tenemos a Roberto Bolaño, que, aunque su enfoque es más literario y menos enfocado en el performance como Lemebel, sus novelas como Los detectives salvajes o 2666 exploran la violencia, la identidad y la marginalidad con un estilo narrativo crudo y profundo. 2. Reinaldo Arenas, escritor cubano cuya obra explora la homosexualidad, el totalitarismo y la opresión. Obras como Antes que anochezca y El color del verano son grandes ejemplos de su estilo. También tenemos a Gloria Anzaldúa, autora y activista chicana, cuya obra explora la frontera entre diferentes culturas, razas y sexualidades. Su libro, Borderlands, o La frontera, hizo una excelente reflexión sobre la identidad y la sexualidad en el contexto de la migración. Cuarto, Juan Goytisolo. Este es un escritor español cuya obra critica las estructuras sociales y políticas de su tiempo, con una narrativa que aborda temas de marginalidad y sexualidad. Y por último, tenemos a Sarah Schulman, autora y activista que escribe sobre las experiencias queer y las luchas sociales. Libros como The Gentrification of the Mind y After Dolores son buenos ejemplos de su estilo provocador y su enfoque en la marginalidad. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este recorrido por las crónicas de Perlas y Cicatrices y el universo único de Pedro Lemebel. Este episodio nos ha permitido adentrarnos en su sensibilidad artística y su feroz capacidad para capturar las injusticias, los sueños y las contradicciones de una sociedad marcada por la represión y la desigualdad. Desde la voz popular de Palmenia Pizarro hasta la paradoja del exilio, Lemebel nos recuerda que la literatura puede ser un espejo que confronta, hiere y a la vez sana a la sociedad. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras explorando estas historias y que este capítulo los inspire a leer más de Lemebel o incluso a reflexionar sobre los ecos que su obra tiene en nuestra realidad actual. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos una vez más en El Rincón Literario. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para compartir sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, recomendaciones sobre los temas que quieren escuchar en los próximos episodios. Nos despedimos con una cita de Pedro Lemebel que encapsula su esencia. No tengo por qué ser la voz de los que no tienen voz. Ellos tienen su propia voz. Yo solo escribo mi historia. Queridos oyentes, queremos cerrar este episodio recordándoles que la literatura no solo nos entretiene, sino que también tiene el poder de transformarnos. Nos invita a reflexionar, a cuestionar y a conectar con historias que, aunque parezcan distantes en el tiempo o en el espacio, siempre encuentran resonancia en nuestras propias experiencias. Pedro Lemebel no solo fue un escritor, fue un cronista de la vida misma, un observador implacable que nos legó una obra profundamente humana, llena de poesía, protesta y memoria. En cada palabra suya podemos encontrar un eco de nuestras propias luchas, de nuestras alegrías y dolores, de lo que nos hace vulnerables, pero también poderosos. Hasta la próxima semana, que tengan un día lleno de lecturas y reflexiones. Adiós. Adiós.